La varianza es una de las medidas de dispersión más utilizadas. Esta indica la media de las diferencias de cada valor con respecto a la media y se representa mediante la siguiente variable. Para calcular la varianza existen dos tipos de fórmulas: para los datos no agrupados y para los datos agrupados. La fórmula para los datos no agrupados es la siguiente. Varianza es igual a la sumatoria del valor del dato menos la media del conjunto de datos al cuadrado entre el número total de los datos. El ejemplo para los datos no agrupados se tienen los siguientes datos: 3, 3, 4, 5, 6, 7. Se determina el valor de la media mediante la ecuación, que es igual a media igual la sumatoria de los datos que se tienen sobre el número total, y esto se representa que es la suma de todos los datos sobre 6, que esto es igual a 28 entre 6, y esto da por resultado 4.66. Después que ya se obtuvo la media, se resuelve con la varianza, que se calcula con la fórmula. Esto se representa mediante el número que se tiene menos la media, que es 3 menos 4.6 más el 3 menos 4.6, y así sucesivamente con todos los datos. Esto debe ir dividido entre 6, que es el número total de todos los datos. Después que se obtiene la resta, se tiene que multiplicar al cuadrado, que es menos 1.6 al cuadrado, que es 2.56. Ya que se obtuvieron los datos al cuadrado, se suman todos los resultados y se dividen entre 6, que es 13.36 sobre 6, que es igual a 2.22, y esto es la varianza. Para los datos agrupados es la misma ecuación, solo que se agrega frecuencia para sacar la media del conjunto de datos y se cambia el valor del dato por la marca de clase. Y la fórmula es: varianza es igual a la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase menos la media del conjunto de datos al cuadrado entre el número de datos. Para el ejemplo de los datos agrupados, se tiene que hacer en una tabla, que después que ya se tienen los intervalos y la frecuencia, se tiene que sacar la frecuencia acumulada, marca de clase y después los siguientes datos, que es la frecuencia acumulada es la sumatoria de la frecuencia que se tiene más el número que le sigue. Después, ese resultado que se obtuvo, se tiene que sumar la frecuencia que le sigue. Por ejemplo, 3 más 8, 11, más 7, 18, y así sucesivamente. Después, se tiene que sacar la marca de clase, que es el límite inferior más el límite superior entre 2, que por ejemplo 1 más 5, 6 es igual, entre 2 es igual a 3. Después 6 más 10 es 16, entre 2, 8, y así sucesivamente con todos los intervalos se tiene que sacar la marca de clase. Después FI y MI, que es frecuencia por marca de clase, se tiene que multiplicar la frecuencia por la marca de clase, que es 3 por 3, 9, 8 por 8, 64, 7 por 13, 91, y así sucesivamente con todos los datos. Después se tiene que sacar la media, que la media se saca con la fórmula: media es igual a la sumatoria de la multiplicación de frecuencia por marca de clase sobre el número total de datos, que es
547 sobre 34, que es igual a 16.09. Después esa media se le tiene que restar a la marca de clase, que es 3 menos 16.09 es 13.09. Sale negativo, pero de eso no importa que salga negativo, sin en cambio pues se tiene que hacer sin negativo. Otro ejemplo, 8 menos 16.09 es 8.09, y así con todos los datos. Después, el resultado que se obtuvo de la resta de marca de clase menos la media se tiene que multiplicar al cuadrado, que es 13.09 al cuadrado da 171.35. 8.09 al cuadrado da 65.45, y así con todos los datos. Después, para el siguiente cuadro se tiene que multiplicar la frecuencia por la multiplicación que se hizo al cuadrado de la marca de clase menos la media. Por ejemplo, 3 por 171.35 da 514.04. Otro es 8 por 65.45 da 523.58, y así sucesivamente con todos los datos. Después, para sacar la varianza se tiene que sumar el último dato que se ocupa de la columna del cuadro, que es la sumatoria, que da 2250.74, y se tiene que dividir entre el número total, que son 34, y esto da 66.19. Después, para sacar la varianza que no tenga el cuadrado, que es la desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza, que se representa mediante la variable que es esta, pero sin el cuadrado, porque ya después se tiene que sacar la raíz cuadrada. Para ya no meternos en complicaciones, solo sacamos la raíz cuadrada de la división, que es 2250.74 entre 34, que da 66.19, que da 8.13, y de esta manera se resuelve la varianza, ya que se obtiene sin el cuadrado.